Muy bien, jóvenes colegas. Eh, Vamos a escuchar ahora las presentaciones de los relatores de cada grupo y haremos al final un comentario, digamos, de retroalimentación sobre las reflexiones de los grupos. Empezamos con el grupo uno. Grupo uno. Doctor, ¿cómo está? Catherine ¿Cómo, Lozano. cómo está, doctora Lozano? No, Qué gusto. habíamos Le estado escuchamos. conversando con todo el grupo y nos habíamos estado justo debatiendo sobre, va a depender mucho también el tipo y modalidad de universidad, si es una universidad nacional, si es una universidad privada con fines de lucro, si es una universidad sin fines de lucro, porque inclusive los reglamentos que aplica a SUNEDU a veces son diferentes para cada uno tipo de institución sobre el tema, sobre todo por el tema de no pagar impuestos, que no tenemos alguna de nosotras, ¿no? Entonces tenemos un control mayor. Pero habíamos conversado sobre varios puntos y, por ejemplo, para ver ingresos habíamos visto que por consenso, casi la mayoría de nuestras universidades privadas son por ingreso de estudiantes, el mayor porcentaje de ingreso que tenemos, pero también tenemos ingresos, por ejemplo, conversábamos por cursos que nosotros hacemos extracurriculares o cocurriculares. Por ejemplo, nosotros en simulación hacemos mucho curso que le damos a la Gerencia Regional de Salud, por ejemplo, de reanimación, curso de bioseguridad, diferentes cursos de pregrado, posgrado. La parte de simulación también hacemos cursos que nos piden las clínicas, los hospitales, salud misma para sus acreditaciones cuando van a categorizar. A veces también cursos para internos que nos piden. Algunos cursos para los residentes que también se nos pide que se armen de la paroscopía, ecografía, etcétera, ¿no? Y adicionalmente, pues como universidad, también hay algunas instituciones, por ejemplo, nosotros tenemos unidades de producción, que por ejemplo tenemos teatro, tenemos lo que le llaman esto, por ejemplo, áreas de deporte que también a veces lo alquilan para algunas instituciones u otras actividades que hace la universidad, pero que van a fondos comunes y se reparten pues de acuerdo a los ingresos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a veces nosotros también, por tema de responsabilidad social, manejamos un hospital con una municipalidad, pero usualmente esos son autosostenibles, porque como son precios sociales, no es para generar utilidad, sino más para responsabilidad social. Estaba también el doctor Igor planteando la posibilidad de tener ingresos por, por tema de donaciones de egresados, pero justo conversábamos que a veces era difícil el tema de donaciones para algunas instituciones, ¿no? Recibir donación no era tan sencillo. Hay que hacer un trámite especial, inclusive con SUNEDU, cómo declararlo, esas donaciones, de dónde viene ese dinero. Eso es lo que Si me habíamos permite, estado conversando, sí. si me permite, colega, no sé, quisiera aclarar ese punto porque en ningún momento hablé de donaciones, por favor, solamente para aclarar. ¿Sí me copia? Sí, doctor Igor. Sí, sí, lo hemos escuchado. Pierda cuidado. Gracias. Sí. Fíjense, solamente para aclarar el punto, ¿no? Que hemos tenido, como mencionaba la colega, en la participación del grupo, mi planteamiento y se discutió, bueno, el tiempo es corto, de repente van a tomar más notas, pero mi planteamiento básicamente era, así bien claro, crear un fideicomiso o fondo solidario de egresados de la Universidad Nacional de Piura, como un fideicomiso para becas, investigación y para desarrollo institucional. Entonces, para eso obviamente tendríamos que considerarlo una justificación, ¿no? Que definitivamente eso tiene que ver con los limitados recursos que aporta el Estado, pues, ¿no? Obviamente nos enfrentamos a grandes dificultades, se comentó eso también, porque los sistemas eh, que tienen que ver con el sector público son bastante engorrosos y poco flexibles, ¿no? Sin embargo, la factibilidad existe, o sea, es algo que es factible, definitivamente difícil, pero factible, no imposible. Eso nos lleva a pensar en que eso está justificado para apoyar a estudiantes de escasos recursos, financiar proyectos de investigación aplicados a la realidad de la región de Piura,
y contribuir a la mejora de la infraestructura académica también y generar un vínculo entre egresados y alma mater. Este fondo fiduciario de repente que canalice los aportes voluntarios de los egresados de la UNP, en este caso, hacia proyectos estratégicos como becas y ACOMI. Crear el marco legal es lo más difícil, coordinando con autoridades regionales y nacionales para eso, ¿no? Implementar el programa de captación de aportes, financiar a proyectos estratégicos con becas, investigación aplicada, todo transparente, ¿no? Todo bien presentado por los problemas de transparencia, y esto con el fin de fortalecer la identidad institucional y el compromiso social de la universidad. Obviamente hay una estructura legal y administrativa, hay que buscar las fuentes de financiamiento que incluyen los aportes voluntarios, actividades, convenios con empresas privadas, ciertas actividades de recaudación pueden ser cenas, congresos o ferias, ¿no? Y las líneas de inversión serían para becas solidarias, para fondos de investigación aplicada, para fortalecer la infraestructura tecnológica y para programas de extensión y responsabilidad social universitaria. Y la transparencia dada por auditoría financiera anual con una firma externa, obviamente con el fin de darle transparencia, ¿no? Publicando los resultados en la web de la universidad y en redes sociales, con la creación de un consejo de egresados supervisores que participen de representantes estudiantiles y docentes en este fondo, ¿no? Obviamente para que se vea en qué se utilizan los fondos que aportan estas personas, nuestros colegas. Y se puede hacer un cronograma tentativo, ¿no? En un año, ¿no? Con una fase inicial para la constitución legal, una fase secundaria para sensibilización y captación de egresados, después una fase siguiente para iniciar los aportes, consolidar el fondo, seleccionar los proyectos piloto para poder hacer una presentación de todo esto, y ejecución y evaluación para nuevamente replantear las nuevas metas, ¿no? Se puede plantear de repente 30 soles mensuales, ¿no? Considerando que tengamos 1.000 egresados que voluntariamente quieran aportarlo, y todo eso se puede hacer, ¿no? Y obviamente, como se comentó, pues había muchas dificultades. El marco legal normativo de nuestra universidad obviamente nos va a crear muchos problemas. El uso de fideicomisos en universidades públicas no está explícitamente normado en la legislación universitaria, y esto genera vacíos legales que tenemos que subsanar de alguna manera. Que la gestión administrativa en la universidad tiene situaciones burocráticas lentas, y también siempre hay una falta de confianza, ¿no? Sí, no sé si me están escuchando. Claro que sí, doctor Igor, lo Hola, ¿me escuchamos copian? bien. Sí, 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 pierda cuidado. Obviamente también otro gran problema que se presentaría para crear un fondo así sería que la cultura y confianza de los egresados, en realidad, el sentido de filantropía universitaria es muy débil aquí en nuestro país, ¿no? Usted lo denunció varias veces, ¿no? No ese sentido de haber salido de la universidad o sentirse agradecido por la universidad en un sentido económico mayor, ¿no? Y es cierto también en las limitaciones en conseguir empleo, uno recién comienza a trabajar, y al final, pero muchos que son muy exitosos, y no hay que negarlo, hay mucho éxito que no redunda en la mejoría del alma mater que te brindó estos estudios, ¿no? Y sobre esa base tenemos que crear toda una campaña de marketing para poder lograr entrar al corazón de esa gente, ¿no? De todos nosotros, en realidad, como participantes de esto, ¿no? Hay problemas de sostenibilidad en la captación, también que hay que tener en cuenta que esto sea constante y sostenible, ¿no? Y sobre todo la parte de fiscalización y de auditoría también sería otro problema, porque hay que ser transparente, como comentaba todo esto, ¿no? Entonces, las grandes dificultades serían legales, administrativas, de tipo cultural o de cultura de filantropía, de confianza en el sistema. O sea, en una universidad, lamentablemente, nadie escapa que en este país hay muchos problemas de corrupción. Y esto es algo que crea limitaciones de confianza. Y sobre todo la sostenibilidad. Eso era para aclarar a la colega, a los colegas en el grupo, que este era mi planteamiento, ¿no? En ese sentido, no solo donación, sino todo un fondo, un fideicomiso, obviamente bien pensado y elaborado, para poder generar un mejor aporte y mejorar lo que he comentado. Ese es mi aporte. Gracias. A usted, doctor Igor, muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Igor, a la doctora Caterín por la presentación del grupo uno. Vamos a pasar ahora al grupo número 2. ¿Grupo 2? Este, Doctor, buenos ¿Cómo días con está? todos. Sí, en el grupo 2 nos reunimos cuatro colegas de la César Vallejo, de la UPAO también, y de la Universidad Católica Santa María, en mi caso.
y un colega más, conversamos, no estábamos muy seguros de si era una propuesta o era actividades que vamos realizando ya. Igual conversamos los dos aspectos. En el caso de las actividades que ya realizamos y que son buenas prácticas que consideramos ayudan al incremento de los fondos, ¿no? Están el incremento de las plazas, el Le hemos incremento de dejado las de escuchar, plazas. doctora. Perdón, doctor. Ya, no, Ahora hubo un sí, momento en que no la ya, escuchábamos. Ya, ahora sí. sí. Teníamos una primera propuesta, mejor dicho, una primera experiencia, era respecto al incremento de plazas, postulantes. Una segunda experiencia, la nuestra, es en relación al poder ofertar cursos, que actualmente la facultad oferta cursos que se brindan, sobre todo aquellas instituciones que nos están prestando campos clínicos y que disminuye el tema de las contraprestaciones, ¿no? Organizamos cursos al personal, cursos misceláneos al personal de las instituciones que nos ofertan las plazas y de esa manera disminuimos las contraprestaciones. También se prestan o se ofrecen estos servicios y genera un ingreso que al momento no es tan grande. En cuanto a nuestras propuestas, sí, conversamos bastante, habían dos muy relacionadas, tres en realidad, que tenían más o menos la misma línea, ¿no? Una era la propuesta de crear en aquellas facultades que no tienen un centro de simulación, crear un centro de simulación, pero de atención primaria, ¿no? Y esto disminuya las contraprestaciones y genere de alguna forma algún recurso. La otra iba en la misma línea, los que ya tienen centros de simulación, como en el caso de mi facultad en la Universidad Católica y con otras facultades, poder utilizar los tiempos muertos, no solo del centro de simulación, sino de los equipos, no solo del centro de simulación, sino también de otros laboratorios, en una línea de formación continua y también de poder ofertar servicios a terceros, ¿no? Por ejemplo, cursos de BLS o ALS que puedan realizarse estos sábados, tarde, domingo y que permitan un ingreso considerando también los egresos y los costos del mantenimiento de los distintos laboratorios. Medicina siempre es una de las facultades más caras en cuanto a mantenimiento también y en cuanto a, ¿no? a los servicios que se utilizan. Más o menos en esa línea iba nuestra propuesta y se me ocurre, bueno, conversábamos también de que pudiera utilizarse los tiempos muertos de los laboratorios que tenemos implementados, no solo simulación, sino los otros laboratorios que permitan una formación continua a la comunidad, ¿no? Sobre todo a nuestros egresados, pero también a la comunidad, siempre y cuando se mantengan en la línea de los reglamentos y estatutos de la universidad. Eso, doctor, más que todo, no sé si alguno de los colegas del grupo 2 quisieran intervenir también para poder completar la idea. Muchas gracias, doctora Sandra. Muchas gracias por su informe. Vamos a pasar ahora al grupo número 3. Buenos días con todos. Bueno, sí, en el grupo 3 estuvimos dos universidades públicas y dos privadas, y de ahí probablemente el primer punto que se identificó es que, digamos, es un poco distinto el análisis y las oportunidades de cada una de ellas, ¿no? Eh, no solamente para diferenciar públicas y privadas, sino incluso de las que son asociativas versus societarias. Sin embargo, lo que sí se recalcó es que en las universidades públicas había un mayor control de los recursos y obviamente dificultades, como ya se ha mencionado, creo, para implementar otro tipo de alternativas para fomentar los ingresos. Pero dentro de estos, claro, las universidades públicas no solamente tienen los fondos públicos, sino también canon y sobre canon, pero eso va a depender obviamente de la región en la que se encuentre. Pero también pueden haber otro tipo de propuestas interesantes, como mencionó, por ejemplo, el doctor de la Universidad de Piura, es la generación de un hospital universitario que finalmente brinda servicios a través de salud, a una población de salud. Obviamente, para que esto sea, digamos, un ingreso rentable, tiene que haber ahí eh, yo sé que salud es del Estado, pero debería haber una forma de lograr que los ingresos, digamos, sobrepasen los costos de operación del establecimiento, pero es una idea interesante que podría
prestar servicios, ¿no? Y cumple múltiples funciones realmente ese hospital universitario, no solamente brindando la atención a la comunidad, siendo una posible fuente de ingresos, sino también incluso podría ser un poco más eficiente el gasto, teniendo en cuenta que eso podría servir incluso como espacios de campos clínicos para la formación de sus propios alumnos, ¿no? Y esto disminuyendo o haciendo más eficiente el gasto. Ya entrando a lo que era la eficiencia del gasto, uno de los puntos que se reconoció como importantes es la planificación del uso de los recursos, que a veces ahí puede ser una debilidad en algunas instituciones para que ese uso sea lo más eficiente posible, ¿no? Y uno de los, por ejemplo, aspectos más importantes desde el punto de vista de gastos es el uso de horas de recurso humano, ¿no? Y particularmente de recursos docentes. Eh, lo cual obviamente puede facilitarse o puede hacerse mucho más eficiente con, digamos, estrategias que permitan sistematizar e informatizar los procesos tanto educativos y administrativos, ya que parte del tiempo que utilizan los docentes para sus actividades tienen que ver con planificación sobre todo para los gestores, ¿no? Planificación de cursos, horarios, clases, y también el uso de recursos académicos. Entonces, todo eso a través de un sistema ya sistematizado, informatizado, puede disminuir, hacer mucho más eficiente el tiempo utilizado para ese tipo de actividades y no solamente permitiría hacer un uso más eficiente de las horas docentes, sino que también podría eh, permitir un un mayor control y una facilidad para la planificación, ¿no? Una mejor planificación sabiendo exactamente cuál es la necesidad. Eh, Y obviamente también se discutió lo que es la implementación de los recursos tecnológicos, como se ha mencionado en la simulación, que esto definitivamente puede reducir la presión sobre los campos clínicos y el costo asociado a estos. Sin embargo, también en este aspecto hay que recordar que la simulación más que no reemplaza por completo la formación en los campos clínicos, sino que es una herramienta más que lo que busca es fortalecer las habilidades, el desarrollo de habilidades. eh, y de competencias antes de ingresar a los campos clínicos para ofrecer obviamente una atención más segura, ¿no? Y entonces esto realmente no, digamos que no terminamos de discutir bien este aspecto, pero definitivamente hay que buscar ese equilibrio entre ahorrar costos, pero sin sacrificar la calidad de la educación del alumno y el logro de los desempeños esperados. Y obviamente también este espacio de simulación, como ya se mencionó, se puede servir para generar mayores ingresos este, a, la- a- a través de la producción de otro tipo de recursos, otro tipo de oferta a la comunidad, incluso a otros espacios académicos, a otras, incluso instituciones académicas que de repente pueden tener un centro de simulación un poco limitado, podría también ser una oportunidad para brindar el apoyo o la oferta, digamos, de este servicio a otras instituciones, ¿no? No sé si alguien más del grupo quisiera agregar algo, si se me ha quedado. Muchísimas gracias, doctora Rosa, por su resumen de la discusión del grupo. Y finalmente pasamos al grupo número 4. Buenos días, doctor. En el grupo 4 hemos sido 5 integrantes y coincidimos con los demás grupos en que el análisis y las propuestas han tenido algunas diferencias entre las universidades públicas y las privadas o particulares. Voy a mencionar algunas de las propuestas que hubo de parte de las universidades públicas y luego las nuestras, las particulares, y voy a permitir que también el resto del grupo agregue o aporte si es que hay algo que me estoy olvidando. Em, Dentro de las propuestas para aumento de ingresos, algunas ya se han mencionado para las universidades que están en regiones en las cuales hay canon y sobrecanon. Esta es una importante fuente de ingreso que se puede explotar más todavía. Lo siguiente es el uso de espacios o recursos de parte de la universidad que pueden ser alquilados o
puestos para un uso al público en general, como por ejemplo centro de simulación para la ejecución de cursos, congresos o entrenamiento de gente externa a la universidad, hospital universitario, y un comentario me parece que fue uno de los colegas de la Universidad Nacional de Trujillo, de que se estaba pensando o haciendo ya el uso de un espacio en la facultad para la implementación de consultorios que puedan ser utilizados por docentes que ya no están teniendo práctica privada en, o sea, en algún espacio adicional, y que puedan utilizar esos espacios para esta consulta o atención, y que eso se traduzca en un ingreso para la facultad como alquiler también, ¿no? Del mismo modo, ¿no? La generación de cursos, congresos y capacitaciones que sean puestas de venta al público y que también van a significar un incremento en los ingresos. Otro punto importante que mencionamos, y esto atañe tanto a universidades privadas como públicas, era hay convenios que se tienen con el Estado, por ejemplo, la recepción de alumnos de beca 18, y eso supone costos fijos y regulares, sin demoras, eh, sin moras, por decirlo de algún modo, de parte del Estado hacia las universidades. Entonces, por ejemplo, el aumento de la cuota de alumnos que se reciben por beca 18 o algún otro convenio con el Estado también, o alguna otra entidad privada también puede suponer una fuente de ingresos segura y confiable. Ahí no sé si Rosario o algún otro de los colegas que estuvo en el grupo 4 quiere agregar algo más con respecto a generación o aumento de ingresos. Sí, solamente para complementar a lo que mencionó la doctora, estábamos viendo de los centros de simulación, ¿no? Que mencionó en la Universidad Nacional, pero también esto aplica también a las universidades privadas, ¿no? Para efectos de esto. Y algo que se puede también aminorar los costos en cuanto a los insumos de laboratorio, eh, diferentes software que pueden disminuir los costos, ya que los costos, eso es en cuanto a los costos variables, ¿no? Ya que los costos fijos ya van a depender básicamente del número de alumnos o aulas, ¿no? Y esto tiene que ver también que nosotros al implementar estas otras medidas de tanto de los centros de emulación, de capacitaciones, etcétera, y también lo que mencionaron los demás grupos, nosotros habíamos considerado también que el prestigio también de la universidad o de las universidades, tanto privadas como públicas, depende también de la imagen que se dé, ¿no? Cómo es que los alumnos egresados tienden a, a tener de repente sus investigaciones, ¿no? Eh, y por lo tanto, también esto puede aumentar el número de ingresos, sobre todo en las unidades privadas, ¿no? Porque sabemos que las universidades públicas tienen ya un número determinado de alumnos y es subvencionado por el Estado. Si me permite, doctor Eh, Pedro, para complementar solamente. por supuesto. Además, en el grupo habíamos comentado la potencialización de las plazas de residencia, ¿no? Como fuente de ingresos también para la Facultad de Medicina, y la unidad de producción de servicios de laboratorio, que por ejemplo en la UNSA teníamos antes, desapareció, pero ahora se está construyendo un nuevo laboratorio a nivel molecular regional muy avanzado que también va a construir una fuente de ingresos muy importante para la facultad. Eso respecto al incremento de ingresos. Y respecto al control de costos, no lo había comentado, ya se acabó el tiempo, pero sí estoy muy de acuerdo con, me parece, la doctora Rosa Arana, que comentó este control de las horas docentes, ¿no? De la carga lectiva, porque si hiciéramos un balance, un estudio, generalmente las plazas que van renunciando o van cesando los profesores se contratan por continuidad simplemente, ¿no? Pero no se tiene un estudio bien informático, computarizado, todas las jefaturas de curso de si realmente son efectivas las horas lectivas de todos los profesores, ¿no? Parece que si se hubiera un control así exacto, informatizado, de que realmente se cumplen las horas lectivas, me parece que no habría tanta necesidad de docentes, ¿no? Le disminuiría considerablemente la cantidad de docentes porque podrían hacer prácticas hasta con 5 alumnos, pero los hospitales también ponen sus límites, pueden ser 2 alumnos, 3 alumnos,
ahora tenemos hasta la posibilidad de hacer prácticas de un alumno por profesor, ¿no? Entonces creo que por ahí se puede racionalizar también o controlar los gastos, ¿no? Ese era el comentario adicional que quería hacer, doctor. Y hay un punto final, doctor, para cerrar el tema de control de gastos. Habíamos mencionado también, y acorde a lo que estaban comentando el doctor Eduardo y la doctora Arana, además del cumplimiento y de las horas docentes, por lo menos en la universidad nosotros sí vemos que hay una diferencia en el costo de hora docente entre un docente nombrado o ordinario versus un docente contratado, ¿no? Entonces, potenciar y que realmente se cumplan las horas del docente nombrado e inclusive, ¿no? Valorar si el gasto de todos los beneficios laborales que tiene un nombrado al final es menor que el sobrecosto que se está pagando de la hora del docente contratado, ¿no? Entonces ahí hay diferencias que podrían evaluarse y ahí también lo comentó Rosario, ¿no? Un punto es el costo de la hora de un asistente de cátedra, de un docente contratado y de un docente nombrado, ¿no? Entonces son números que habrían que revisar para ver si por ahí hay una fuente de ahorro también. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Carla, doctor Eduardo, eh, y a todos los grupos que han compartido sus reflexiones. Yo voy a hacer solamente un par de reflexiones tratando de resaltar algunos puntos que se han comentado. Mm, la gestión, toda gestión, o la gestión en genérico de nuestras facultades, tiene siempre restricciones. Algunas restricciones son legales, otras restricciones son normativas, hay restricciones políticas, siempre van a haber restricciones. Yo diría que el arte de la gerencia está en poder llevar la gestión hasta el límite de la restricción. En otras palabras, no pensar que porque hay restricciones, ese es un camino a no seguir. Porque restricciones siempre hay. Ruta que tomemos, ruta que va a haber restricciones. Lo que tenemos que hacer es avanzar hasta el punto que nos digan, no, de aquí nomás, ya, de aquí ya no se puede. Y demos, en ese momento digamos, bueno, hasta aquí llegamos. Pero hasta que no lleguemos a ese punto, hay, hay un margen por avanzar. Y ese margen por avanzar, en muchos casos depende de elementos que hay que construir para poder avanzar ese margen. Varios de los grupos han enfatizado un tema que repercute en el tema financiero, que es este tema de la confianza. De la confianza en otros para poder asociarnos con ellos. De la confianza en nosotros para que otros se asocien con nosotros. Y de la confianza del público para que tener una imagen sólida que repercuta en que diferentes iniciativas que tengamos tengan receptividad. Uno de los grupos, el grupo 3 según mis apuntes, ha tocado el tema de los hospitales o de los servicios asistenciales universitarios, ¿no? Que es un tema que creo que lo habíamos comentado en otro momento también, que no es tan sencillo como parece porque es una inversión que se requiere y que una vez, para que tenga sostenibilidad, tiene que tener una dinámica de gestión propia, ¿no? Con personal, con gestores dedicados a ese tema y que apuesten pues, por su sostenibilidad. Lo que quisiera agregar a propósito de la discusión de ahora, cuando se mencionó la opción de que sean contratados por salud, me parece una excelente idea. Salud, de hecho, es una IAFAS grande y que tiene ya antecedentes de haber contratado o de estar contratando con diferentes entidades públicas y privadas, pero no es la única IAFAS. Dentro de las IAFAS, y menciono las IAFAS porque como nosotros somos de medicina, entonces en potencia podríamos brindar servicios de salud que sean apetecibles para IAFAS, no es solamente de salud. Yo los invitaría, si es que están pensando en sus facultades en algún tipo de servicio asistencial, a pensar también en las otras IAFAS, en las IAFAS privadas,
en las IAFAS de las sanidades, que cada una de ellas tiene su propia IAFAS también, y que tienen, a diferencia de CIS, por ejemplo, que tiene establecimientos por todas partes, em, tiene la necesidad de identificar socios confiables a quienes puedan enviar sus afiliados. Si bien es cierto, las IAFAS privadas, por tradición, han tenido siempre una preferencia a contratar con otras IAFAS, con IPRES privadas, em, eso no sería un problema si es que la facultad que genera este servicio es una facultad privada, porque sería una IPRES, digamos así, de esa afiliación. Pero inclusive en el caso de entidades públicas que generen servicios, yo he visto ya por lo menos dos contratos interesantes de IPRES privadas con hospitales públicos, o sea, con IPRES públicas, y que se han visto favorecidos porque esta IPRES pública está en un lugar donde la competencia de otras IPRES privadas, que son, digamos, el blanco habitual de la IAFAS privada, es bajo. Y entonces, si una IPRES bien ubicada puede tener un contrato interesante que le da mucha sostenibilidad a partir de ya el aporte de la IAFAS privada a su IPRES. Entonces, por ahí yo creo que esa es una pista interesante, pero hay que verla con cautela en el sentido siguiente, no tanto de su viabilidad, que yo creo que eso se, digamos, finalmente la IPRES bien gestionada tiene su dinámica, sino en la posibilidad de que esta IPRES sea vista también como campo clínico, etcétera. En otras palabras, una cosa es imaginarse una IPRES que yo la creo para que sea una sede docente y por lo tanto su foco es brindar servicios docentes para lo que yo necesito como facultad y asistencia de la que se necesita para poder tener un flujo que me permita el aprendizaje. En otras palabras, ahí el costo-beneficio es comparar lo que me cuesta mantener esa IPRES, digamos, para mi uso exclusivo, versus las contraprestaciones que significarían tener el campo clínico con otras entidades en este escalamiento que ya lo hemos discutido en su momento. Esa propuesta de visualizar a la IPRES como campo clínico, originada desde la facultad con ese uso, en todo caso, primario, es diferente a pensar en una IPRES para efectos de generación de fondos. Porque si yo pienso en la IPRES para efectos de generación de fondos, ahí es donde aparece, ah, ya, entonces, ¿quién me va a pagar esos fondos? Las IAFAS. Entonces busco convenios con las IAFAS. ¿Qué servicios tengo que brindar? Los servicios que las IAFAS necesiten. No los que mis alumnos vayan a necesitar para aprender, sino los que las IAFAS me van a pagar para producir. Entonces, ese tipo de disquisición debe estar muy clara para no al final tener una propuesta que no le dé claridad al gestor de cuáles son sus prioridades. Es decir, ya, yo voy a designar o vamos a designar como facultad al director de esta unidad de servicios. Perfecto, ¿no? ¿Y cuál va a ser su mandato? Su mandato va a ser, no, usted va a diseñar una IPRES que va a tener un foco de gestión o de generación y de captación de pacientes pensado para poder recibir alumnos que aprovechen esas oportunidades. Ese es un foco. Versus el otro foco de decirle al gestor, no, su mandato es que su unidad entre en azul lo antes posible, alcance su punto de equilibrio lo más rápido posible, para que llegue adelante genere rentabilidad y que esa rentabilidad nos va a beneficiar a nosotros. Ese es un foco diferente. Entonces ahí el tipo de actividades asistenciales que se generan van a estar en función de quién paga y qué paga y cuánto paga. Entonces, y querer, digamos, zafarse de la discusión
por el expeditivo método de, bueno, que haga ambas cosas, no es una buena idea, no la recomiendo. Porque hay que ponerse en el zapato del colega que va a estar ahí, no el que dice, bueno, ya que ellos vean. ¿No? Esa no es una buena idea. Hay que ponerse en el zapato del que va a hacer y preguntarse, si yo fuera y me dicen estas dos, yo voy a decir, esto es bien complicado de conciliar, porque yo puedo estar en un escenario en el cual brinde un escenario de aprendizaje extraordinario, muy poco rentable, o por lo menos ya, solamente le pido sostenibilidad. Perfecto, a mí nadie me pide que genere rentabilidad, solamente que esto no genere, que se autosostenga y que los chicos acá puedan aprender. Hasta ahí, perfecto. Pero pedirme que yo genere rentabilidad, pasa lo mismo que le decía al compañero cuando comentaba el caso de por qué las universidades privadas societarias crecen. O sea, si yo pongo bien los incentivos, un emprendimiento privado tiende a crecer, pues, hasta donde le dé su mercado, ¿no? O hasta donde le den las normas, pero tiende a crecer. Pero hasta donde dé el mercado, o sea, su driver es lo que le pagan, lo que le pagan, lo que le pagan y quien le paguen. Y el driver del otro caso es diferente. El driver es lo que diga la dirección de la escuela, qué experiencias necesitan, cómo se configuran, etcétera, ¿no? Entonces, solamente para dejarlo como algún comentario, o sea, yo siento que es una buena propuesta, sin duda para mí lo es. Mi única recomendación sería, no traten de mezclar las cosas. O sea, o es un servicio para generar rentabilidad, perfecto. Su encargo es ese y lo medimos según rentabilidad que genera. O es un servicio pensado para que nos dé campo clínico. Ah, ya, si es así, entonces ese es su indicador, ¿no? ¿Qué tanto clínico estamos usando y no qué tanta rentabilidad genera? Em, y ambas cosas al final tienen que ver con este tema de la confianza, ¿no? De qué tanta confianza generamos en contrapartes que nos puedan financiar o comprar servicios, en la población para que acuda a nuestras atenciones en lugar de ir a otras opciones que tenga. Ese sería un poco Y la otra reflexión, nuevamente también centrada en ese tema de confianza y demás, es estas iniciativas para poder ir identificando más otras fuentes de recursos, ¿no? Como estas de los eh, fideicomisos, patronatos, fundaciones. En realidad, desde el punto de vista jurídico hay diversas opciones que se pueden ir intentando, pero que dependen también mucho, mucho de confianza eh, de los alumnos para que aporten o de los aportantes para que aporten, sean quienes sean, el alumno, la población, de aquellos que vayan a aportar a nuestro fondo. También del sistema de petición de rendición de cuentas totalmente transparente, ¿no? Que es uno de los grandes temas, por los cuales a veces, después de un periodo aparentemente muy interesante, bueno, la experiencia se cae, porque cambia la gestión. Y la nueva gestión dice, no, fue un tema de la gestión anterior y ya no lo apoyamos. ¿Sí? ¿No? Y todo el esfuerzo que hubo se cae. Eso se puede dar en entidades públicas o privadas. En las privadas se da un poco menos porque dicen, bueno, tú no confiarás mucho, pero eso genera plata. Ah, ya, bueno, ya. Entonces, esto se mantiene porque genera. Y en las públicas es mucho más duro, ¿no? Puede haber cambios de gestión en los que dicen, no, eso ya no se apoya porque ya no se apoya y ya no se apoya. Y ya no se apoya pues, y se muere. ¿No? Eh, Ese es un riesgo que siempre puede pasar. En la gestión pública eso siempre puede pasar. Pero nuevamente, por eso decía, en la gestión hay restricciones económicas, normativas, políticas y de política interna. Pero eso no nos debe frenar. Porque si uno piensa, no, yo no voy a hacer nada porque de repente la próxima gestión ya no me apoya o ya no apoya la iniciativa, entonces nunca se hiciera nada. ¿No? La única forma de generar experiencias exitosas es apostar y de alguna manera, hasta donde se pueda, tratar de anclarlo en referentes que le den sostenibilidad y continuidad institucional, ¿no? Para que la siguiente gestión también lo apoye y la siguiente, y un buen día ya se institucionaliza plenamente. Un amigo sociólogo que me enseñó de estos temas, me enseñó en la práctica, digo, no, que trabajamos juntos, me decía, Pedro, claro, no era en la universidad, me lo enseñó efectivamente, como dice tu amigo, la peor gestión es la que no se hace. Me decía Angelito un día que hacíamos, cuando hacía yo trabajo de primer nivel, y era un sociólogo con el cual, de una ONG, con el cual trabajábamos en coordinación.
Y un día íbamos muy contentos en la época de los botiquines populares, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Eh, ya un poco antigua, pero él iba muy contento un día a la ceremonia. Me decía, porque va a haber un cambio de directiva. ¿Y por qué estás tan contento, Angelito? Le digo, porque esta nueva directiva ya se ha comprometido a que va a mantener el botiquín. Y cuando un botiquín, dice, logra sobrevivir un cambio de directiva, ya ese ya pasa a la categoría de maltoncito. Ese ya va a lograrse. Entonces es así, la mortalidad infantil no solamente es para seres vivos, también es para emprendimientos y iniciativas organizacionales. Entonces hay que apostar y ir para adelante, como el elefante. Bien, compañeros, yo les agradezco a todos su asistencia, su entusiasmo, sus comentarios, tanto los que comparten ustedes en los grupos como ya llegan resumidos al nivel de la plenaria. Esta ya fue la última plenaria de este tipo, como les digo, pero la próxima va a ser un poquito diferente porque ya lo que vamos a ver son los trabajos aplicativos. Ya, César, no sé si lo pusiste en el aula virtual o ya lo vas a poner, está la lámina que usamos para explicar las pautas, ya está en el aula virtual en todo caso, o ya va a estar en cualquier minuto. Así que ya nos veremos el próximo sábado 13 de septiembre, día cabalístico, a las 0800. Hasta entonces, cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Claro, muchas gracias. Me permito con su Claro que autorización sí, César, te escuchamos. Sí, compartir, por favor, el Excel. Tenemos a 7 doctores que aún no integran grupo, por favor. Aquí está el correo electrónico, están los celulares para que se puedan comunicar y formar su grupo o en todo caso escribirse a los grupos que ya existen, lógicamente, previa coordinación. ¿No? Lo ideal sería que lo hagan ya en este fin de semana para ya poder publicar ya el cierre de grupos. Como bien dice el doctor, la presentación la voy a poner en el aula virtual, también en la hoja de la estructura sugerida para el trabajo aplicativo, que también lo voy a compartir esa lámina también en el WhatsApp para que lo puedan ver, revisar rápidamente. ¿Ya? Listo, doctor. listo. Muchas gracias. Gracias. A ti las gracias, César. Hasta la próxima, muchachos, cuídense. Antes de irnos, quisiera hacer una pregunta, Sí, Por doctor. supuesto, don Fernando. sobre todo a César. No tengo acceso al aula virtual. A través del chat nos lo van a pasar. Sí, doctor. Le voy a pasar el enlace, su usuario y contraseña y su DNI. Ya fue registrado. Ya, muchas gracias. Entonces estoy Perfecto. atento al cambio. Tenga cuidado, doctor. Gracias. Ahora sí, No se hasta luego. olviden de marcar asistencia, doctores, por favor, no se olviden de marcar asistencia. Ok, Bye, gracias. bye. Listo, colega, Gracias. muchas gracias, muchas Ya, gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Hasta Buenos días luego. con todos. fin de semana. Nos vemos, hasta la próxima.